Muy buenos días, Dios les bendiga, buenas tardes ya. Abran su Biblia por favor en Juan capítulo 8, vamos a meditar en esta porción de la Biblia. Juan capítulo 8, de los versículos del 2 al 11, es ahí donde estaremos analizando, estudiando esta tarde la palabra. Y antes de leer Juan 8, quiero invitarle para que podamos repetir todos juntos el texto lema que este año nos estamos aprendiendo, que está en Josué 24:14. Léalo conmigo, diga: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Para poder entregar nuestra vida, consagrar nuestra vida al Señor, necesitamos ir depurando de nuestra vida aquellas cosas que no nos ayudan a madurar, a crecer, a poder entender lo que Dios quiere que hagamos día con día. Y precisamente algo importante que usted y yo necesitamos entender es la gracia de Dios. Recuerden que durante estos domingos estaremos enseñando sobre la gracia de Dios. El domingo pasado hablábamos de ser transformados, de ser moldeados por la gracia. Todos necesitamos ser moldeados por la gracia de Dios. Y hoy, precisamente en este pasaje de Juan 8, del 2 al 11, vamos a ver cómo Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a cada uno de nosotros. Él no permanece lejos, sino está aún más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Vamos a ver cómo Jesús se inclinó para acercarse a esa mujer, para abogar por ella, para tocarla. Precisamente la gracia de Dios se revela en su palabra como el Dios que se inclina, no para hacernos una caravana nosotros como seres humanos, no para hacernos una reverencia, sino más bien para atender esa necesidad que tenemos. El hecho de que yo diga que Dios se inclina es Dios se acerca a cada necesidad. Está consciente, ¿verdad? Se inclina para atendernos, para dejarnos ver su maravilloso amor y su gran poder. Quizá todos en casa tenemos una lamparita, ¿verdad? ¿Para qué puede servir? Ahora por acá, ahora por allá. Para poder ver, ¿verdad? Cuando a una mujer se le pierde la parte de atrás del arete, ¿sí? ¿Cómo andan ahí por el piso? Pues sacan la lámpara, ¿verdad? Y andan ahí viendo. Cuando se le encaja una astilla de un nopalito, también, ¿verdad? Ahí anda viendo y en el pelo o con las pincitas. Hay instrumentos que nos sirven para acercarnos y conseguir lo que necesitamos, lo que queremos. Bueno, Dios se ha acercado con su luz, con su palabra. Dios se ha acercado, ¿sí? Él alumbra nuestro caminar, Él alumbra nuestros pasos. Él sabe que le necesitamos. Por eso Él se ha acercado a nosotros. Se inclina para ofrecernos su ayuda. Jesucristo tiene la tendencia a inclinarse. Lo vemos en los evangelios. Se agachó para lavar los pies de los discípulos. El Señor Jesús se agachó para abrazar a los niños, se inclinó para sacar a Pedro del agua cuando se estaba ahogando, se inclinó en el huerto para orar, se inclinó ante el madero romano para recibir latigazos, se inclinó para tomar la cruz y llevarla hasta el monte de la calavera y ser crucificado ahí. Vemos la enseñanza bíblica que tenemos y creemos en un Dios que se inclina, que se acerca, que no está para nada lejos,
sino está aún más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Dios está más cerca de lo que usted y yo creemos. Y necesitamos abrir nuestros ojos o necesitamos dejar que su luz alumbre nuestra vida, nuestra oscuridad, para ver las maravillas que Él sigue haciendo. Así que en este pasaje, hablando de Juan 8, del 2 al 11, podemos ver que Jesucristo se inclina para escribir en la tierra. A lo mejor se preguntan, ¿verdad? ¿Y qué escribiría Jesús? Bueno, si se acuerda, cuando estemos en el cielo le preguntamos, ¿qué le parece? Pero ahorita lo más importante es que Él se inclinó a favor de esta mujer. Se inclinó para escribir algunas cosas que hicieron pensar a los que traían unas piedrotas. ¿Alguna vez le han dado una pedrada? Duele. ¿Sí? Yo le puedo decir que duele. A mí una vez me abrieron aquí toda la nariz porque andábamos jugando a las guerritas con piedras, ¿sí? Y el de adelante se agachó y pues yo estaba atrás y pues órale, ¿verdad? Sí, si alguna vez a usted le han dado una pedrada, sabe que duele. Ahora imagínese a toda esa gente, el tumulto con piedras, no eran terrones, ¿sí? No era grava o revuelto, eran piedras dispuestas para lastimar. Entonces, toda esa gente dispuesta a lastimar, dispuesta no solamente a lastimar a esta mujer, sino también tentar y ver qué decía Jesús para acusarle, como lo dice el pasaje que más adelante vamos a leer otra vez. Toda esa gente con esa actitud, y el Señor se inclina. El Señor Jesús no ora para que bajen ángeles, para que se los trague la tierra. Él sabe lo que tiene que hacer en ese momento, para que las piedras caigan. Mire, usted y yo cuando nos acercamos al Señor Jesús y vemos y leemos y nos percatamos de lo que Él nos está diciendo, de lo que Él hace, entonces nuestras piedras tienen que caer. La piedra del rencor, la piedra del odio, del resentimiento, de la falta de perdón, de malentender la palabra, todo eso tiene que caer por su propio peso. Por eso, esta turba que condenaba a la mujer es un ejemplo de cómo también el enemigo quiere condenarnos y esclavizarnos. Pero la gracia del Señor se extiende para que usted y yo cambiemos. Cambiemos. Vamos a leer esta porción. Juan 8, del 2 al 11. Vamos a volverla a leer. Va a aparecer aquí en la pantalla y todos juntos podemos leerla. Es la versión Reina Valera. Quizá usted también la traiga ahí en su Biblia. Comparta su Biblia si ve que alguien necesita leer. Dice así: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno.
vete y no peques más. Oremos. Dios, te damos gracias por esta porción de la palabra. Ciertamente tú quieres trabajar en nuestra vida con grandes enseñanzas. Danos la capacidad de entender, danos la sabiduría para poder vivirlo. Y que hoy, Señor, aprovechemos las oportunidades que tú nos das para ser diferentes. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Jesús entonces se inclina. Lo vemos en los evangelios. Creemos en un Dios lleno de gracia que se acerca a nosotros para satisfacer cada necesidad. Mire, dice el versículo 2, si tiene su Biblia abierta, que por la mañana volvió Jesús al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús, en el tiempo de Jesús más bien, el templo no era como este. Es decir, la gente no se reunía porque conocía a Cristo, buscando a Dios. La gente se reunía, ¿verdad?, para celebrar ritos, costumbres, para ver las clases políticas y religiosas, como los fariseos, los saduceos, se reunían, ¿verdad?, con eso. O sea, el templo aquí era un área de oportunidad que Jesús estaba aprovechando para compartir. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, ¿sí? Cuando la Biblia habla de que se reunían en el templo, no necesariamente quiere decir que hay que predicar nada más aquí o hay que enseñar nada más en estas 4 paredes, sino en el área de oportunidad. ¿Dónde está la gente ahorita? ¿En una plaza? Vayamos y compartamos de Cristo en esa plaza, en algún evento, en algún meeting, en alguna fiesta, en algún otro templo. Vayamos y compartamos de Cristo. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Aprovechaba la oportunidad donde había necesidad. A veces entendemos que en el templo y lo traducimos o traspolamos a el templo, a lo que nosotros conocemos como templo, pero esto va más allá. Es la necesidad que la gente tenía. Se reunían en el templo pues por costumbre, porque era su máximo lugar, de verdad, era lo que más veneraban el templo, los judíos. Y entonces ahí ellos pensaban que tenían que estar ahí. Y que si estaban ahí los iba a hacer más santos y más religiosos y todo eso. Bueno, cada uno de nosotros podemos pensar, ¿verdad? ¿Dónde está la necesidad? ¿Y qué ha puesto Dios en mis manos para compartir? Para llevar a esa gente que necesita. ¿Hasta cuándo estuvo Jesús en el templo? Hasta que lo corrieron, ¿sí? Muchas veces usted y yo necesitamos estar insiste y insiste. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos digan ya vete, ¿no? Ya no vengas, ¿no? O ya no vienen ellos, o ya no nos visitan aquellos. Pero necesitamos insistir de esa manera. Y en lo que el Señor estaba ahí se acercan un grupo de personas con una mujer que la acusaban. Quiero invitarle para que leamos la primera enseñanza. La encontramos de los versículos del 4 al 6 y tiene que ver, claro, con la gracia de Dios. Dice así: cuando las personas prefieren señalar nuestros errores, Dios nos cubre de gracia. Cuando las personas prefieren señalar nuestros errores, Dios nos cubre de gracia. ¿Cuándo usted y yo vamos a terminar de regarla? ¿Cuándo usted y yo vamos a terminar de fallar? ¿Cuándo? Si usted cree que porque ya conoce a Cristo usted no falla, eso no es lo que enseña la Biblia. Si usted cree que porque ya vino al templo y entonces ya se puede ir al cielo, eso no es lo que enseña la Biblia. Perdón, Mateo, escucha mi voz y bueno, no quise traumarlo. Pero necesitamos entender que la gracia de Dios
se derrama sobre nosotros. Cuando otros prefieren señalar mis errores, Dios nos cubre con su gracia. Mientras miles señalan mis defectos, Dios resalta mis cualidades. Mientras otros pueden decir, mira esto, aquello, allá, mira, y hacer una lista, ¿verdad?, de aquí hasta el mercado, Dios resalta mis cualidades. ¿A quién le vamos a creer? Porque usted puede escuchar infinidad de voces diciéndole, no te ves bien, no haces esto bien, no hablas bien, no piensas bien, no te comportas bien, mira cómo te quedaron las tortillas, mira cómo te quedó el huevo, los frijoles, los hot cakes, mira la llanta del carro, mira esto, mira el trabajo, mira el otro, y muchísimos errores que quizá podemos o nos pueden señalar. Pero Dios resalta nuestras cualidades. ¿A quién le estamos creyendo? Él nos dice en su palabra que Él es nuestro buen pastor, que somos sus hijos amados, que Él va con nosotros, que Él nos sostiene, que seamos valientes, que nos esforcemos. Él nos dice que somos su especial tesoro, su creación más valiosa. Él nos dice que Él nos guía, nos sostiene. ¿A quién le estamos creyendo? Mientras miles quizá nos puedan acusar por nuestros pecados, mi Dios infinito me da otra oportunidad. Mientras otros me dicen, no, ya no creo en ti, Dios me dice, otra oportunidad. Mientras miles me condenan, mi Dios infinito me ama. Mientras otros se burlan, nuestro Dios nos cubre con su amor y con su gracia. Miren, cuando nos burlamos de los errores de los demás, estamos tomando la decisión de no dar lugar a Cristo en nuestra vida. Así como el pasaje habla, ¿verdad?, de cómo la gracia de Dios cubre a la mujer sorprendida en adulterio. También así Dios nos cubre de su gracia cuando nos acusan de nuestros errores. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Va a aparecer aquí enfrente en una versión diferente, Reina Valera, pero usted la puede comparar. Léala conmigo, dice, le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba, buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ciertamente la ley de Moisés decía que a los dos, a hombre y a mujer, habría que apedrearlos, pero claro, como esto era una trampa, sí, llevaron nada más a la mujer. Mire, sucede que a veces la gente, y quizá nosotros nos comportamos como los fariseos, sabemos dónde está el error, pero no queremos hacer nada. Hasta que nos conviene. Los fariseos sabían lo que hacía esta mujer y prepararon el terreno para poner una trampa a Jesús. Usted y yo sabemos lo que está mal en nuestra vida, lo que está mal en la familia, pero muchas veces no hacemos nada. Es más fácil decir, es que mira, no, el vecino, sí, los otros, aquellos, los fulanos. Pero cuando nos toca a nosotros reconocer, es cuando ahí a veces no queremos ver. No, es que es mi príncipe, es que es mi reina, no, es que es mi tesoro. Sin embargo, la gracia de Dios nos ayuda para poder alumbrar nuestro camino, ¿se acuerda? Alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y entonces poder ver lo que no nos gusta ver, pero tenemos que entrarle al toro por los cuernos. Y el Señor Jesús hizo eso. Ante la maldad de los fariseos, ante quienes lo acusaban, el Señor les dio una gran lección. Así es que cuando las personas prefieran señalar nuestros errores, Dios nos cubre con su gracia, para que así también como Él ha tenido gracia con nosotros, nosotros demos esa gracia. La semana pasada, ¿verdad?, hablábamos de que así como Dios es bueno,
y nos ama. Entendemos la gracia de Dios cuando la reproducimos. O sea, podemos cantar, ¿verdad? Sublime gracia, podemos cantar otros cantos, alabanzas que hablen de la gracia, podemos leer algunos pasajes que nos hablan de la gracia, pero hasta que no la vivimos, entonces estamos demostrando que ya entendimos de qué se trata la gracia de Dios. Entonces, Dios nos cubre con esa gracia para que la compartamos también. Porque todos tenemos errores, todos fallamos. Hay personas simplemente que prefieren acusar, pero Dios prefiere trabajar en nuestra madurez y aprender que lo mejor no es acusar, sino es pensar, ok, o sea, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si quiero que cambien las cosas, ¿qué tengo que hacer? El Señor nos cubre con nuestra gracia, con su gracia. Dios nos cubre con su gracia para que la podamos compartir. En segundo lugar, lea conmigo la segunda enseñanza. Dice así: cuando preferimos señalar los errores de otros, Dios nos recuerda su gracia. Cuando otros nos señalan, Dios nos recuerda su gracia. Pero también cuando nosotros, ¿verdad?, nos hacemos para el lado oscuro, tomamos partido de la maldad, que no está bien. Cuando preferimos señalar los errores de otros, Dios nos recuerda su gracia. Dios dice, hey, espérate, o sea, ¿ya se te olvidó de dónde salimos? ¿Ya se te olvidó de dónde hemos trabajado? ¿Sí? ¿Acaso no recuerdas el ayer y el antier y el año pasado? Este pasaje narra la disposición de algunas personas para actuar como faltos de gracia. ¿Cómo se le dice a la persona que no tiene gracia? ¿Cómo? Y en una palabra, desgraciado. Sí, y no, o sea, lo estoy diciendo en el buen sentido, en la buena connotación de la palabra, ¿verdad? No, mi intención no es insultar, sino es simplemente expresar cómo es esto, ¿sí? Cuando uno no tiene gracia, sí se escucha feo y se ve más feo uno actuando sin gracia. Vaya, si a algunos les cuesta trabajo repetir esa palabra, ¿verdad? Porque se escucha a los oídos antisonante, pues imagínense cómo se ve. ¿Acaso no la puedo decir, pero sí lo puedo vivir? Ah, caray, ¿cómo está eso? Que de mis labios no brote esa vana palabra, pero sí lo estoy viviendo. Y entonces, Digo esto para ubicarnos, ¿sí? Para ubicarnos, que a veces uno se comporta falto de gracia. Uno se comporta así, o sea, no me acuerdo de todo lo que Dios me ha dado, pero yo sí quiero todo el peso de la ley y la justicia sobre estos que según yo la merecen. Lea conmigo el versículo 7 y el 8 de Juan. Aquí aparecerá en la pantalla. Dice así: ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Cuando tengamos ganas de masticar carne humana, usted y yo necesitaríamos recordar este pasaje, ¿sí? El que nunca haya pecado, que dé la primera mordida, que tire la primera piedra, ¿sí? Que dé el primer sablazo. El que nunca haya pecado. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ahí en Isaías 53:6. Pero el Señor cargó en Jesucristo todos nuestros pecados. En la cruz el Señor pagó por nuestras faltas, nuestros pecados, y nos ha mostrado que Él nos ama y quiere que disfrutemos y experimentemos su gracia.
Así es que cuando las ganas de hablar mal de otros, de juzgar a otros, empiece a subir la temperatura en nuestra lengua, preguntémonos, ¿verdad? El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Entonces, cuando preferimos señalar los errores de otros, Dios nos recuerda su gracia. Sí, todos fallamos. Y a lo mejor usted puede pensar, sí, pastor, pero hay de fallas a fallas. Claro, pero todos fallamos. Todos fallamos. Y delante de Dios no hay falla chiquita ni falla grandota. El pecado es pecado. La omisión es omisión. Y este pasaje precisamente narra la disposición de unas personas para actuar como desgraciados, como faltos de gracia. Si gracia es dar algo que no se merece, escuche bien, gracia es atrevernos a dar algo que no se merece. Entonces, ¿cuántas veces al día nos comportamos como faltos de gracia? ¿Cree usted que ser falto de gracia es común el día de hoy? Sí. Vemos muchísimos ejemplos de personas faltas de gracia y a lo mejor uno o dos ejerciendo la gracia hacia los demás. El asunto no solo es señalar los errores de los otros, porque a veces alguien puede decir, ahí está, ¿verdad? Ahí está. El pastor dijo que tú no tienes que señalarme los errores. No estamos hablando de que no nos compartamos las áreas de oportunidad en las que podamos crecer, porque la palabra de Dios nos confronta. Si la verdad no nos confronta, entonces no es verdad, ¿sabe? Si la palabra de Dios no nos confronta, entonces no la estamos entendiendo, no la estamos asimilando. El asunto no es señalar los errores, pues, sino el asunto es tener la gracia para decir las cosas, para compartir lo que se tiene que hacer, para exhortar en amor. Hay que recordar que la gracia de Dios se aplicó en cada uno de nosotros. Así que cuando nos sintamos con ganas de señalar los errores de otros, recordemos nuestros errores, los iguales o los peores. Dicen por ahí algunos sociólogos que cuando yo veo a una persona actuar y algo no me gusta de esa persona, se está moviendo por ahí algo en mi mente que me recuerda a mí mismo. Y por eso no me gusta el actuar de esa persona, porque me estoy reflejando en ella. Pero a veces nos atrevemos a señalar, ¿verdad? A decir, mira, ¿y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso que se bautizó? ¿Y eso que viene a la iglesia? ¿Y eso que dice que ora? O sea, usted y yo hemos expresado malamente cosas así o más. Pero necesitamos recordar cómo Dios ha trabajado en nosotros y la gracia que ha dado. Lea conmigo Lucas 6:41, por favor. Lucas 6:41. Aquí está enfrente. Dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo de alguien, que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. Muchas veces criticamos la espinita de nopal y no nos damos cuenta del parche, el nopalote que traemos aquí en el ojo, ¿no? O sea, sí, es que sí, el gobernante, sí, el vecino, el familiar, aquello, el otro, sí, ¿verdad? No, es que así debería de ser. ¿Y nosotros? Esposos, si nuestra esposa nos dijera nuestras fallas. Esposas, si los esposos les dijeran las fallas. O sea, nos conocemos muy bien en familia, en pareja, nos conocemos, ¿sí?
No podemos pretender ser lo que no somos. Entonces, ¿por qué nos fijamos en lo malo que hacen otros y no nos damos cuenta de las muchas cosas malas que hacemos? Hay que caminar por la vida así, siendo íntegros, sabiendo que uno falla y animando a otros a ser mejores. Sabiendo que uno comete errores, pero también cumpliendo el propósito de Dios de invitar a los demás para que le busquen, para que busquen a Cristo, para que se entreguen a Él. No porque uno falle quiere decir que ya se va a quedar callado sin decir nada. Más adelante vamos a ver qué hacer con esas fallas. Entonces, ¿cómo nos recuerda Dios su gracia? A través de su palabra. ¿Cómo nos recuerda Dios su gracia? A través de otras personas, de lo que otras personas nos dicen, a través de una alabanza, a través de las circunstancias, a través de un milagro. Dios nos recuerda día y noche, hoy, ayer, siempre, sobre su gracia. Ese gran amor que no merecemos, pero que nos da la oportunidad hoy para decir, ah, caray, yo creo que Dios me ama tanto que hoy me dio vida, hoy me dio otra oportunidad, ¿sí? Ayer la regué bien gacho, pero si hoy estoy vivo, bueno, Dios quiere darme otra oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a enderezar las cosas, empezar a pensar en lo que Dios me dice, en ese gran amor que Él me ha dado y que ha tenido y que sigue teniendo conmigo. Por eso, la enseñanza número 3 es un punto clave en este pasaje. Léala conmigo, por favor. Dice, cuando nos arrepentimos de nuestra condición de pecado, Dios nos da gracia. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 10 y el 11. Aquí va a estar enfrente. Juan 8, 10 y 11. Dice, Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Mire, el único que podía condenarla la perdonó. ¿Por qué? Porque ella se arrepiente. ¿Quiénes somos nosotros cuando condenamos a alguien, cuando hablamos mal de alguien, cuando juzgamos a otros? Estamos tomando un papel que no nos corresponde. Queremos usurpar el lugar de Dios. Ni los ángeles se atrevieron a reprender o a mencionar más bien alguna condenación ante Satanás, sino que simplemente le dijeron, el Señor te reprenda, Satanás. Que muchas veces nosotros, ¿verdad? No, sí, usted nos suelta la boca. Y ahí va una palabra de condenación para allá y otra para allá y infames para acá, como si nos creyéramos con la autoridad. Pero Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Esto es una pedrada, a lo mejor como la que traían los fariseos, ¿verdad? Para todos nosotros. Porque muchas veces estamos acostumbrados como un estilo de vida a condenar. No porque usted le diga a sus hijos, ay, condenado chamaco, ¿verdad? Sino más bien porque hacemos un juicio de las personas y nos casamos, le creemos a esa mente nuestra que hace un juicio y que, bueno, etiqueta a las personas. Mire, cuando estábamos estudiando en el seminario, había una persona que trabajaba ahí en el seminario y años después ella nos platicaba que ella tuvo que vencer un obstáculo. Para ella, alguien que estudiaba teología, un seminarista, un pastor o alguien que estaba preparándose, para ella era inconcebible que trajera una gorra o una cachucha. Pero entonces había días ahí en el seminario que a uno le tocaba trabajar, es decir, cortar el pasto, lavar los patios, lavar los baños, ayudar en la cocina y barrer.
y hacía sol, entonces pues a veces la gente se ponía su gorro, su cachucha, ¿verdad? Y ella, muy, muy bíblica, ¿verdad? Salía a reprender, ¿sí? Le encantaba reprender. Y decía, no, es que un pastor, un seminarista, no debe de andar en cachucha, no debe de usar gorro, ¿verdad? Casi nos decía, pónganse camisa y corbata para que anden cortando y barriendo y lavando baños, ¿no? Menciono esto, digo, después Dios la cambió, gloria a Dios. Pero menciono esto porque muchas veces nos encuadramos nosotros y decimos, las cosas tienen que ser así, ¿verdad? Quizá usted diga, Dios es así y tiene que ser así. Mi vida, mi relación con Dios tiene que ser así, el matrimonio tiene que ser así, el trabajo tiene que ser así, en el templo tiene que ser así. Y nos encuadramos en cosas que más que ayudarnos nos menguan, nos destruyen, nos opacan, no nos permiten entender la gracia de Dios. Si Cristo no condenó a esta mujer que a la luz de la Biblia merecía la muerte, entonces usted y yo necesitamos entender que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros, que la gracia de Dios nos ha dado una oportunidad y lo que necesitamos entonces para que la gracia ocurra en nuestra vida es el arrepentimiento. No son las excusas, no son las muchas palabras, es mi arrepentimiento. Mi arrepentimiento produce que Dios me dé un regalo inmerecido. Por gracia Dios me perdona, por gracia me da otra oportunidad, por gracia recibo ánimo para seguir hacia la meta. Las palabras de gracia me dice, sigue viviendo ahora en Cristo y haz todo lo posible por no pecar. El Señor Jesús le dice a esta mujer, ve y no peques más, que quiere decir, ve y ya no busques en los hombres lo que solamente Cristo te puede dar. Ve y ya no peques deliberadamente. Ve y no idealices a un hombre. Mejor concéntrate en Dios. Eso es lo que básicamente le dice el Señor a esta mujer. Y Él quiere que usted y yo dejemos caer nuestras piedras, nuestros pecados, nuestras cargas, las dejemos caer literalmente. Esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, quiere que usted abra su manita y se escuche cómo cae esa falsa enseñanza, esa falsa actitud. Eso que no le ayuda a usted. Dios le dice, suéltalo, suéltalo. No sirve, no sirve. Lo que alguna vez quizá te enseñaron que funcionaba, no. Es por gracia, es cuando te arrepientes, es cuando pides perdón, es cuando crees únicamente en Cristo, es cuando te dejas guiar por su maravilloso poder. Entonces la gracia de Dios te dice, vamos, analicemos lo que se requiere para vivir de mejor manera. La gracia de Dios nos perdona. Por gracia somos salvos, pero es permaneciendo junto a Cristo que nos da a Él la sabiduría para decir, ok, esto que estoy haciendo no está bien, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Bueno, es estando junto a Cristo que Él me va a dar la sabiduría para decir, necesito a un compañero o una compañera de oración, necesito a un hermano mayor que me ayude, que me guíe con esto que traigo arrastrando desde hace miles de días. Necesito, ¿verdad?, este apoyo, necesito esto otro, necesito alejarme de esta parte y acercarme más a Dios. O sea, eso es lo que el Señor quiere, no nada más decir, ay sí, gracias por la gracia de Dios, sí, otra oportunidad. Pero ¿por qué la sigo regando y regando y regando? Pues porque a veces no somos sabios en decir, Señor, sí cierto, necesito agarrar el teléfono y decirle,
¿sabes? Estoy a punto de esto, ayúdame, ¿quieres orar por mí? ¿Puedes venir? ¿Me puedes dar un consejo? ¿Podemos hablar? ¿Nos tomamos un café? ¿Nos vemos en tal parte? Porque a veces no nos atrevemos. A veces queremos que las personas adivinen, ¿verdad? Es que el hermano tiene que adivinar que yo estoy pasando por eso. Es que es obvio. Pues a veces lo obvio no es tan obvio, y menos cuando no lo compartimos. Si es que usted y yo necesitamos permitir que la gracia de Dios abunde en nuestra vida. La gracia de Dios nos dice, nos invita para que le creamos. Vamos a leer primera de Juan 3, 19 y 20. Primera de Juan 3, 19 y 20. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad, si nos sentimos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Muchas veces nuestra conciencia nos condena. Ay, no, es que yo soy muy malo y hasta que no cambie, entonces me voy a acercar a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? No, es que ahorita, ¿verdad? Yo no estoy bien y dame chance, ¿verdad? Y al rato, entonces, ya buscaré a Dios o ya me acercaré a Dios. Pero aquí está claro. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad si nos sentimos seguros delante de Él, aunque nuestro corazón nos condene, aunque nuestra conciencia nos condene, uno puede decir, no, la verdad es que Dios me ama y Dios me ha perdonado. Así es que, y repita su nombre, ¿verdad? Ya deja de pensar eso, ¿sí? Ya deja de pensar eso y cree en Dios. Llenemos nuestra mente entonces con la verdad de la palabra del Señor. Esa es la solución. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios y creámosla. Porque todos los días hay alguien que nos va a apuntar. ¿Sí? A veces con metralleta, porque es una tras otra, ¿no? Y es que tú. ¿Sí? Y es que tú hace 10 años... y hace 15, y hace 10, y hace 5, y tú. Para todo eso necesitamos creerle a Dios. Que aunque nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y es precisamente someter todo pensamiento a los pies de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Para poder vencer, para que usted pueda dormir en paz y tranquilamente, para que no ande tronándose los dedos durante el día, para que tome buenas decisiones y ya no se endeude, para que tome buenas decisiones y confíe, para que le crea a Dios y cambie su manera de vivir cambiando su manera de pensar, para que deje de hablar mentiras o de pensar en destruir el mundo, ¿verdad? Con una bomba por su ira, por su enojo. Todo eso sucede cuando le creemos a Dios, cuando vamos a Él, cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento es el único camino para recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos padres no están anhelando escuchar que sus hijos digan, perdóname papá, perdóname mamá? En vez de aventarse un choro mareador, es que, y luego, ¿verdad? Y nos fuimos a Mioki, y luego para Rosales, y terminamos en Julimes, y en vez de decir, perdóname, perdóname. Igual nosotros, las cosas de nuestra vida cambiarían muchísimo de 180 grados si tan solo le dijéramos al Señor, perdóname Señor por aferrarme a esto que no me ayuda. A veces caminamos sobre clavos porque queremos, nos aventamos a los vidrios, a los cocodrilos, a los tiburones porque queremos.
Porque así nuestro antepasado, nuestro santo antepasado, así nos enseñó. Y no nos ayuda. Si nuestros pensamientos nos condenan, recordemos que Dios nos ama. Dios nos ama. Hay que arrepentirnos entonces. Dios nos invita para que nos arrepintamos y podamos recibir el regalo de gracia y dejar de ser faltos de gracia. Oramos, Señor, ten misericordia de mí. Pero al que me dio una bofetada, todo el peso de la ley. ¿Sí? En la semana iba transitando en mi carro por una calle y esperé a un carro para que saliera. ¿Y qué creen? Llega otro y me lo gana. ¿Sabe cuántas veces tuve que respirar? ¿Sabe cuántas veces tuve que contar hasta 10? ¿Sabe cuántas veces Dios tuvo que recordarme? Tranquilo, no te bajes. Ahí a todos nos pasa. O sea, cuento esto porque a todos nos pasa. Sí, a todos nos pasa. Pero es ahí cuando la gracia ocurre. La gracia necesita fluir de manera natural en usted y en mí. Dios nos desafía entonces para que entendamos. Usted y yo necesitamos entender que el Señor se inclina para estar cerca. Dios se ha inclinado para estar cerca de nosotros. No rechacemos esa presencia cercana de Dios que quiere trabajar y quiere transformar nuestra vida para bien y para siempre. Yo quiero invitarte para que ahí en tu lugar inclines tu rostro. Dios se ha inclinado y ha llegado a tu vida. Te invito para que tú te inclines ahora ante Él y le des toda la honra y toda la gloria. Alaba al Señor ahí en tu lugar. Inclínate a Él y dale gracias. Inclínate a Él y arrepiéntete de tus pecados. Inclínate a Él y dile, Padre, te necesito de un Salvador. Necesito un cambio en mi vida. Y Señor bendito, aquí estamos delante de ti, orando, clamando a ti. Tú conoces nuestra condición. Te acuerdas que somos polvo. Sabes nuestras fallas. Pero aún así quieres darnos oportunidad hoy para corregir. Hoy es un gran día, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy es un gran día para arrepentirnos y pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas. Gracias, Señor, porque tú eres amor, misericordia. Gracias, Señor, porque nos muestras que a pesar de cómo somos, tú te acercas, no te espantas por nuestra manera de vivir. No te espantas, Señor, por lo que hueles, por lo que escuchas, por lo que ves. Nos quieres llamar al arrepentimiento, Señor, en fe. Nos llamas, Padre eterno, para estar bien cerca de ti. Trabaja, buen Dios, en nuestras vidas. Danos un nuevo corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga.